Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mente Abierta. Mi nombre es Jerónimo Rivero y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre el condicionamiento social. La verdad que este es un tema que ya traté como de darle una entrada en el capítulo sobre el mundo del autoconocimiento. Y la verdad que es un concepto con el que voy a insistir bastante. Ahora, cuando estaba planificando un poco lo que iba a hablar, me doy cuenta que se va a repetir. Y justamente creo que eso es lo que le da la mayor importancia, o lo que yo le doy bastante importancia. Por eso trato de incluirlo en todo. Y bueno, voy a tratar de explicar por qué. Yo mencionaba capítulos anteriores que nosotros tenemos una manera de comportarnos y de pensar que por lo general es adquirida en la infancia, digamos, y sostenida muchas veces. Y generalmente hay algo que nos hace replantear esa forma de ver el mundo. Que obviamente también decía que no a todo el mundo le llega ese momento de replanteárselo. Pero entonces lo que quiero poner el énfasis es, nosotros recibimos un, una manera condicionada de vivir de diferentes ámbitos, ¿no? Que cuando nacemos y somos niños y vamos creciendo, nos topamos obviamente con la educación, que es un pilar de condicionamiento, claramente cómo nos educan en la institución educativa que estemos igual. Por lo general siempre hay un condicionamiento hacia un lado o hacia el otro. Es decir, que nos enseñan una manera de comportarnos que supuestamente es la correcta. Y lo mismo sucede dentro de la familia, que es como un segundo pilar. También nos dicen cómo, según ellos, nos tenemos que comportar. Y también hay otros ámbitos que no son tan claros o tan grandes como la familia y la educación, que obviamente son las relaciones sociales que establecemos desde chicos y nos influyen también en nuestra manera de percibir el mundo, y las relaciones que establecemos claramente nos influyen en nuestra manera de ser y se sostienen en el tiempo a sí mismo. Entonces, nos criamos de una manera que la verdad que lo que hace, que yo lo he vivido así, y obviamente es debatible, pero para mí no es debatible. O sea, siempre estoy dispuesto a escuchar nuevas opiniones y siempre soy escéptico, que creo que es justamente lo que nos invita a todo este mundo. Pero para mí hay una manera en la que fuimos educados que nos obliga a seguir a la mayoría de las personas. Que nos obliga a de alguna manera a perder nuestra singularidad, lo que nos hace únicos, y adaptarnos a lo que hace la mayoría. Que en realidad la mayoría, esa mayoría que hablo, es parte de lo mismo. O sea, no es nadie que hay una persona a la que siguen todos y... No, somos todos muy diferentes, pero tenemos conductas que por lo general en la sociedad están bastante extendidas. Hay algunas que son positivas, o sea, que contribuyen a nuestro bienestar, y hay otras que no. Y yo me quiero centrar en las que no. Entonces, en estos ámbitos, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Hay un tema que es dentro de la familia y dentro de la educación también, es como bastante compartido lo que sucede, que es que hay una aceptación social, una necesidad de aceptación social, en los dos ámbitos. Y vos y yo y todos habremos escuchado siempre de nuestra familia, del lugar donde fuimos educados, de donde fuera, de cómo nos tenemos que comportar. Y si bien hay una parte que contribuye
claramente a que no seamos una sociedad anárquica, ¿no? Y que estemos todos sin ningún tipo de reglas y que sea todo un caos, esa es la parte, digamos, positiva de tener esto. También tiene la parte negativa, que es que varias de esas cosas quedan arraigadas y en el futuro, como decía en el episodio anterior, llevamos esas creencias hacia el futuro y esa necesidad de aceptación social, digámosle, que justamente nos condiciona y también en cierta parte nos pone en un lugar complicado con respecto a lo que es nuestra salud mental, porque la verdad que no es sano y nadie puede vivir en función del otro. Entonces, es un tema complejo y es un tema que justamente tiene esas repercusiones para mí. Y para que puedas ver más claro esto, te quiero presentar un experimento que hizo el psicólogo Salomon Asch en el año 51-52, 1951-52. ¿Qué fue lo que hicieron o lo que intentaron hacer? Lo que hacían era que reunían a unos participantes y querían ver si cedían a la presión del grupo, digamos. O sea, a la opinión del resto o a las conductas del resto y ver si se adherían a las conductas del resto. Entonces lo que hicieron fue agarraron un grupo de estudiantes y les mostraban tres tarjetas, ¿no? Les mostraban por un lado, les mostraban una tarjeta de una línea, ¿no? Y por otro lado, le mostraban tres opciones de tarjetas, ¿no? Que cada una tenía una línea y los participantes tenían que encontrar cuál se adaptaba más, o sea, cuál línea de esas tres era la más parecida a la que le mostraron en primer lugar. O sea, le mostraron una carta con la línea y le mostraron otras tres cartas con otras tres líneas y tenían que decir cuál era la idéntica. Entonces, lo que hicieron fue en un grupo de 7 a 9 estudiantes, más o menos, uno iba a ser el que iba a tener el experimento real. O sea, el que no tenía ni idea y llegaba al experimento, no me acuerdo exactamente qué les habían dicho que era, podría haberle dicho, no sé, esto es una clase de tal cosa, y fueron. Y el resto eran actores, o sea que era una persona que creía que eso era, no sé, una realidad, una clase, y el resto eran actores. Entonces, ¿qué hacían? Empezaban a mostrar, ¿no? Eso de las cartas y empezaban a elegir, ¿no? Y lo que pasaba era que los actores, al principio, bueno, dieron respuestas correctas y después lo que empezaban a hacer era dar respuestas incorrectas. O sea, decían que esa línea, no sé, se parecía a una línea, bueno, pongámosle pequeña, le mostraban una carta y decía que se parecía a una línea mucho más grande. Y entonces lo que sucedía ahí, que era cuando todos los actores empezaban a contestar esto en unanimidad, la persona que obviamente no era actor, empezaba justamente a fallar. O sea, era claro cuál era la respuesta correcta. Sin embargo, cuando todo el grupo decía una respuesta incorrecta, él prefería decir la respuesta incorrecta para tener una aceptación social, digamos, y quedar bien con el resto del grupo, ¿no? Y un poco los porcentajes que manejaron era que el 5% siempre estuvo en cada tanda, ¿no? Estuvo adaptado a la opinión de la mayoría.
O sea, el 5% se adaptó totalmente a lo que decía el otro, aunque estuviera mal, siempre. Todas las veces que le presentaron las distintas líneas. Un 25% desafió la opinión mayoritaria y dio la respuesta correcta. Ese fue el 25%. Y el 75% dio al menos una respuesta errónea en las 12 preguntas. O sea que se dio a esa presión social. Solo un 25% se pudo mantener en contra de todas las respuestas que daban el resto del grupo, ¿no? Y esto me parece súper poderoso porque si los vemos desde este punto de vista, ¿cuántas veces vivimos una vida en función de la opinión del otro? Aunque no nos damos cuenta, porque es más, creo que yo me preguntaba también cuando estaba pensando en el experimento si yo cedería, si me ponen en una situación experimental así. Y yo capaz que cedo, la verdad, que cedo a la presión social. Pero es algo que lo tenemos tan implícito y es tan, a la vez, tan perjudicial para nosotros, que nos hace perder nuestra singularidad, nuestra opinión propia. Y eso es tremendo, la verdad, para enfrentar una vida así. Entonces, lo que quería traer un poco con este experimento es cómo muchas veces vivimos esa vida en función de los demás y no solo eso, sino que también le damos el poder al otro y no necesariamente a veces es un otro de tal persona me hizo hacer esto, no. Generalmente es como algo generalizado, que adoptamos conductas generalizadas que nos llevan a lugares peores porque, bueno, mucha gente lo hace, voy y lo hago también, así me dejo llevar como por esa inercia y, y la verdad que es difícil, pero es complicado también porque si lo relacionamos también esto con lo que mencionaba al principio, con la educación que recibimos, de parte de la familia, del sistema educativo, de lo que fuera, eh, hay unos valores comunes que son totalmente subjetivos, que cada familia impone sobre cómo deberían ser las cosas o cómo debería ser su hijo para, en cierta parte, ser la representación de ellos, que en realidad es algo totalmente inviable por donde se lo mire, porque la verdad que también es triste ver familias que, por ejemplo, que se les ha obligado a los hijos de alguna manera u otra, se les ha condicionado a que tengan una misma orientación vocacional, digámosle, que los padres o tengan los mismos valores exactamente de los padres y generalmente, por lo menos en mi experiencia, no son personas que los puedan justamente sostener. Es como que, es lo que decía al principio, que cuando se da esa conducta, ese condicionamiento en un momento se rompe. Se rompe porque ya no da más, no se puede sostener. Entonces muchas veces ves que de repente una persona que justamente que los padres lo tenían como, bueno, vos tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que hacer lo otro, de repente hace así, se va para el otro extremo totalmente y vos decís, ¿qué pasó acá? Bueno, pasó esto en realidad. Es como que, queramos o no, no nos podemos liberar de esto. De que por más que en cierto punto haya una mayoría que apunta hacia un lado, o nos hayan inculcado que tenemos que hacer ciertas cosas, llega un momento que nos damos cuenta que no tenemos que hacer nada de lo que nos dijo nadie, que tenemos que seguir nuestro propio camino y aportar nuestra propia visión en las cosas. Y esto también pasa, lo veo, y también lo he vivido sobre todo desde el lado del sistema educativo, como a veces tendemos a contemplar al de al lado, al otro, de
y en cierta parte como sociedad desarrollamos unos problemas, además de aceptación social, de autoestima tremendos, porque no aprovechamos lo valiosos que somos. Y esto yo se lo voy a dedicar un capítulo entero a hablar del sistema educativo, pero por poner un ejemplo, se pierde nuestra singularidad, nuestro poder, cuando nosotros tenemos que, por ejemplo, pasar años teniendo materias que ya sabemos, que ya somos grandes y estamos en un punto de decidir, que no nos aportan en absoluto ni nos van a aportar en el futuro, y tenemos que seguir por ese camino, queramos o no. Y muchos me pueden decir, bueno, pero ¿qué vas a hacer de tu vida si no te enseñan tal cosa? Bueno, yo te digo que la verdad que hay cosas que enseñan que habría que enseñar la básica y no seguir insistiendo durante los años con cosas que capaz que no las... Una vez que nuestra intuición nos dice que no va por ahí, no va por ahí. Y capaz que podemos invertir ese tiempo en algo que realmente nos llene y justamente poder dedicarle el tiempo a eso. Por eso también es un desafío para mí el sistema educativo, proponer cosas y elección, sobre todo de parte del estudiante, de poder decir, bueno, yo quiero ir por acá. Porque si nos dicen, no, no, vos no vas por acá, vos te tenés que adaptar a la mayoría. Entonces, bueno, ¿qué confianza en mí mismo voy a tener en el futuro cuando me tenga que enfrentar a situaciones difíciles? Si siempre estuve acostumbrado a que me digan, bueno, no, no, vos tenés que ir por acá, esto es lo mejor, lo más, el camino más seguro. Que en parte siempre lo que se busca es eso, ¿no? Detrás de la aceptación social y estos temas de autoestima es la seguridad. Una seguridad que en realidad no existe. Porque buscamos una seguridad y nos inculcan unos valores que supuestamente dan seguridad. No, vos tenés que recibir educación, vos tenés que estudiar toda la vida porque eso es lo que te va a dar estabilidad económica, con eso vas a estar tranquilo toda la vida. Bueno, capaz que hay personas que estudiaron toda la vida y tienen estabilidad económica y sin embargo se levantan cada día diciendo que fuera el último. Entonces, para mí no es tan lineal eso. Y justamente hay un vínculo para mí importantísimo entre los trastornos mentales, sobre todo del lado emocional, que hay y este tipo de cosas. Porque si se fijan, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de la depresión? Que no me gusta generalizar porque claramente no se puede generalizar la depresión a una sola causa. Claramente no. Pero una de las causas, por ejemplo. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi ilusión? ¿Qué puedo hacer para hacer algo que me llene en la vida? ¿No? Y ahí está el vínculo. Eso lo creo yo, no me lo puede dar nadie. A no ser que tenga una educación desde el lado de la familia y del sistema educativo que me favorezca en el sentido de llegarme a preguntar realmente quién soy, para qué estoy acá y qué puedo dar a los demás, qué puedo vivir y de qué puedo trabajar, pero qué puedo, antes del qué puedo trabajar, qué puedo dar yo a los demás y ahí capaz que generar un vínculo con el trabajo. Que bueno, yo en parte estoy agradecido porque esa parte del sistema educativo la tuve, por suerte tuve una parte de la educación que la verdad que fue el menor tiempo que se le dedicaba en mi colegio, pero nada, la verdad que valió la pena el poder tener un espacio aunque sea pequeño dentro de todas las otras cosas que no me gustan, de justamente cuestionarse y mirar un poco hacia adentro. Pero es verdad que no lo tiene todo el mundo ese espacio y hay personas que no lo tienen ni siquiera ese momentito que te estoy hablando, que no lo tienen toda la vida. Entonces yo creo que está ese vínculo, por ejemplo, con la depresión. Y si miramos a la ansiedad también, que son como los dos trastornos, digamos, en porcentaje, son altísimos. Y son una de las cosas que más abundan en la sociedad. Entonces, dentro de la ansiedad, por ejemplo, yo creo que hay también una falta de confianza
en nuestra capacidad de afrontar las situaciones. Y es también el estrés. Uno no se estresa porque piensa que todo le va a ir bárbaro. Piensa, o sea, se estresa porque piensa que no va a ser capaz de enfrentar alguna situación o de lidiar con ello. Y yo creo que ahí también está el vínculo que te hablaba al principio, de que si no me fomentan esa confianza cuando crezco, si hay un sistema que justamente me lleva a adaptarme a la mayoría y no en confiar en mí mismo, es muy difícil también en el futuro hacerlo. Y por eso traía el experimento de Ash, que en realidad la mayoría de las personas terminaron cediendo, en parte. Y para mí es algo que si uno lo mira detenidamente de afuera, no solo es un peligro, porque no por llevarlo al extremo, pero las consecuencias que podría tener eso y que tuvo, por ejemplo, hablando, por ejemplo, del holocausto judío, imagínense las consecuencias, además de esas atrocidades, que puede tener a nivel de nuestra salud mental, ¿no? Que es un poco lo que quería traer. Entonces, para cerrar un poquito, yo creo que aunque sea un proceso que nos cuesta a todos, lo que tenemos que tratar de hacer es romper esa cadena mental y esa creencia de que tengo que adaptarme a lo que hace la mayoría o lo que le hace la mayoría está bien. Yo me quedo en esa zona de confort porque así fui educado. Entonces tratar de decir, bueno, yo entiendo que fui educado de tal manera, desde la seguridad, y también entendiendo que los que me educaron querían lo mejor para mí, porque tampoco, o sea, bueno, eso va a ser un tema para otro capítulo, pero nadie nos busca, y menos nuestros seres queridos, hacernos el mal, sino que es comprender que desde ese lado, de que fuimos educados desde la seguridad, porque es lo que nos tocó, y hay que vivir con eso, empezar a instalar una concepción un poco más de, bueno, de ser capaz de romper con eso y entender compasivamente que fuimos educados de esa manera porque tales personas tenían esos valores que creen que son los correctos y los respetamos, pero nosotros podemos elegir tener otros distintos y aprovechar justamente nuestra singularidad y nuestro mayor potencial para hacer algo nuevo y brindarle algo nuevo al mundo. Entonces, creo que esa es como la reflexión que nos tiene que quedar. La verdad que se me extendió bastante más de lo que pensaba. Pensaba que iba a ser un capítulo más cortito. Y, y bueno, la verdad que bueno, la verdad que me siento muy lleno hablando de estos temas. Y bueno, espero poder continuar haciéndolo. Como siempre, te voy a invitar a que me sigas en Instagram, @menteabierta, podcast, _ al final. Y en Facebook también al final lo puse como Mente Abierta Podcast, quedó ahí. Y los voy a tratar de subir a YouTube también. Los empecé a subir, voy a ver si también voy a tratar de sostener esa conducta. Así que también me puedes buscar por ahí, está como Mente Abierta Podcast también, todo lo mismo. Como siempre te invito a que puntúes el podcast si te está gustando, si te está haciendo de utilidad, que es lo principal que quiero hacer, que te sea útil, que puedas convertirlo en algo positivo para tu vida, que puedas tener una visión más holística y puedas mejorar en todo aspecto. Y bueno, es todo por hoy. Te mando un abrazo muy grande y nos vamos a estar viendo el próximo episodio. Chau, chau.